Recording in progress. Muchas gracias, secretaria. Saludar a quienes nos están siguiendo por esta plataforma. Saludar a los senadores y senadoras. Vamos a dar inicio a la tabla, a dar cuenta de la tabla, pero antes de eso, secretario, un pequeño problema técnico que fue no registrarlo. Estoy integrando la comisión mixta de riego, en que tengo que defender una indicación. Entonces yo le pediría al senador Guillé si pudiera presidir esta comisión como integrante. Tenemos quórum, démosla por iniciada, saludar a los amigos del Ministerio de Obras Públicas, ir despachando este proyecto, tenemos quórum, y pedirte, Alejandro, que pudiera estar acá presidiendo esta comisión. Secretaria, ¿hay algo en agenda previo o eso ya se vio? Presidente, tengo una pequeña cuenta. ¿La puedo dar? Por favor. Sí. Hay un correo enviado por la Cámara Chilena de la Construcción en el que envía una minuta con observaciones y planteamientos al proyecto de ley en tercer trámite constitucional sobre publicidad visible desde caminos, vías o espacios públicos, que está en tabla en la sesión del día de hoy y que ustedes tienen en sus carpetas para que lo puedan conocer. Y también hay un correo enviado por la honorable senadora señora Isabel Allende, en el que reitera la solicitud de la agrupación de usuarios de ascensores de Valparaíso de fecha de 10 de septiembre pasado, en la que manifiesta la necesidad de exponer ante esta comisión la delicada situación que aqueja y afecta a vecinos de la comuna de Valparaíso en relación precisamente con los ascensores. A este respecto, presidente, quisiera recordar que usted también, entre otros miembros de la comisión, ha pedido recibir a diversas agrupaciones, y lo que ha resuelto la comisión es que se va a hacer una sesión para recibir estos distintos temas. Por eso está pendiente la solicitud de la senadora Allende. Esperemos que esté el presidente para que defienda la agenda con usted, secretaria, y nosotros apoyamos. Muy bien, presidenta. Esa es la cuenta. Perfecto. Pasamos entonces a analizar el proyecto. Usted va llevando la voz cantante. Contamos con la participación, entiendo, de Gonzalo Gacitúa. Ahí está, sí. Acá estoy. Muy bien. En el comparado, estamos en la página 31. Estábamos analizando las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional, e tocaría en esta oportunidad pronunciarse respecto del inciso quinto del artículo 11, que pasa a ser 19 con la redacción que se indica más adelante, y eso está en la página 45. La Cámara de Diputados considera este artículo, este inciso quinto del artículo 11 como artículo 19 con la siguiente redacción. Revocación de los permisos a solicitud de parte interesada y por motivos fundados relacionados con la falta de cumplimiento de la normativa aplicable, la Dirección de Obras Municipales podrá revocar un permiso ya conferido y proceder en los términos para obtener el retiro del elemento. Aquí pareciera que lo nuevo es que la Cámara introdujo la expresión relacionados con la falta de cumplimiento de la normativa aplicable. Gonzalo Gacitúa. Sí, Gonzalo Gacitúa, no sé si presidente tendrá algo que... Le cedemos la palabra a don Gonzalo.
Gracias, presidente. Disculpen por la voz, estoy un poco afónico, pero tal como señala la secretaria, es simplemente, como pasa a ser un artículo en sí mismo, tiene un encabezado que diga revocación de los permisos, y la única precisión o diferencia con lo aprobado en primer trámite es que si se va a revocar el permiso, los motivos para revocarlo deben decir relación con que hay un incumplimiento de la normativa aplicable. No es algo que pueda decidir libremente la dirección de obra revocar un permiso válidamente otorgado, tiene que haber alguna razón fundada en que, por ejemplo, el letrero ya no está cumpliendo con lo que fue originalmente autorizado, tiene características que no están admitidas y que por lo tanto se revoca el permiso por incumplimiento por parte del avisador publicitario. Eso. Es solamente una precisión, presidente. Una sola consulta. ¿No hay, en hipótesis, situaciones de otro tipo que pudieran obligar de repente a revocar un permiso? Lo que pasa es que está la revocación y está también el tema de que los permisos terminarían por el transcurso del tiempo. Estos permisos son esencialmente precarios, tienen un plazo de 3 años y finalizan también por vencimiento del plazo, digamos. Pero si se va a poner término al permiso antes de ese vencimiento del plazo, tiene que ser en atención al incumplimiento de alguna de las normas de esta misma ley y no otro argumento. Eso es lo que quiso precisar la Cámara de Diputados. Yo estoy transmitiendo simplemente lo que los diputados estimaron pertinente y aquí alguien presentó una indicación para incorporar esa frase. Entiendo que para darle también un poco de certeza de que no hayan revocaciones arbitrarias, básicamente es eso. Okay. ¿Me parece bien? Presidente, ¿puedo tomar la votación? Sí, ¿Le parece? si es que están todos de acuerdo. Sí. Senador Soria. Sí, ¿cómo quedaría? Perdón. Quedaría revocación. Estamos viendo un proyecto de ley relacionado con la publicidad en vías y caminos. Y estamos viendo un artículo que se denomina de la revocación de los permisos. Quedaría a solicitud de la parte interesada y por motivos fundados relacionados con la falta de cumplimiento de la normativa aplicable, la Dirección de Obras Municipales podrá revocar un permiso ya conferido y proceder con los trámites para obtener el retiro del elemento, o sea, del letrero publicitario. Muy bien, ¿está de acuerdo? Muy bien. ¿De acuerdo los tres? Senadora Aravena. Señor presidente. A favor. Muy bien, entonces aprobado 3-0 el artículo 19 nuevo, con las enmiendas que... Después viene en la página 31, este artículo ya lo habíamos aprobado porque cuando la comisión analizó el artículo 9, incisos quinto y sexto, que pasa a ser 12, por lo tanto, en la sesión del 13 de octubre ya quedó aprobado ese artículo 12. Perfecto. En consecuencia, hay que ir a la página 33. 33, sí. Hacia atrás. Claro, es que es súper complejo porque como los artículos, o sea, complejo en el sentido geográfico. La Cámara, o sea, el Senado aprobó un artículo 2 en primer trámite constitucional y la Cámara de Diputados en segundo trámite señala o resolvió que respecto de este artículo los incisos primero, segundo, tercero y cuarto pasan a ser artículo 20 nuevo con la redacción que se indica más adelante. Esa redacción que se indica más adelante está en la página 46. Sí. Y el título es igual, obligación de retiro de los elementos publicitarios y facultad para disponer del auxilio de la fuerza pública. Vencido el plazo de vigencia del permiso de instalación o decretada su revocación por la Dirección de Obras Municipales, deberá procederse al retiro del elemento publicitario dentro del plazo máximo de 30 días contado desde el vencimiento del plazo de vigencia o desde la revocación del permiso. Los costos relacionados con dicho retiro serán de cargo del avisador. Para el caso de que el avisador no efectúe el retiro en el plazo otorgado, el director de obras municipales, en uso de sus facultades legales, deberá efectuar la correspondiente denuncia ante el juzgado de policía local competente para que éste,
de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley número 18.287, ordene el retiro de los elementos publicitarios por la municipalidad respectiva con cargo a la garantía constituida. La municipalidad podrá requerir del intendente o gobernador el auxilio de la fuerza pública, el que podrá ser otorgado con facultades de allanamiento y descerrajamiento a fin de retirar los elementos publicitarios que no cumplan con lo dispuesto en la legislación vigente. Lo indicado en el inciso anterior es sin perjuicio de la facultad del alcalde para ordenar la demolición o el retiro de los elementos publicitarios con el auxilio de la fuerza pública, si fuere necesario, o imponer las multas o sanciones que correspondan en conformidad a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza general y de las facultades entregadas a la Dirección de Vialidad en el párrafo sexto del título tercero del decreto con fuerza de ley número 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas respecto a las infracciones de dicho título. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre este tema? Los plazos legales aquí deben ser cuánto deben durar una eternidad, se puede burocratizar esto, ¿no? No, esto es lo que preguntaba usted recién, presidente, respecto al vencimiento de los plazos por el cual ya hay alguna precisiones o innovaciones que hizo la Cámara de Diputados. Yo no sé si tal vez Gonzalo, que participó, las podría hacer presente, o yo las tengo aquí también, pero como él estuvo en el debate, a lo mejor Gonzalo, sería... ¿sí? Gracias, presidente. Le comento, a ver, los cambios acá respecto a lo de aprobar en primer trámite es que se precisa que la obligación de retirar el elemento publicitario tiene dos orígenes, que vence el plazo de vigencia del permiso, que como dije, la regla es que es de 3 años, o que se haya decretado la revocación. Pero una vez que haya vencido eso, decretada la revocación, se establece un pequeño plazo para que se efectúe ese retiro, que es de 30 días. ¿Ya? O sea, si yo tengo 3 años para tener el elemento publicitario, bueno, vencidos esos 3 años, tengo 30 días para retirar. ¿Ya? O una vez revocado, también 30 días. Para el primer trámite se decía que podía denunciar a la Dirección de Vialidad o a la Seremi de Transporte, pero la verdad es que tiene que ser la Dirección de Obras Municipales, que fue la que otorgó el permiso. ¿Ya? Entonces se hace esa precisión en la Dirección Municipal, en la que tiene sus facultades legales ante el juez de policía a decir que una persona no está cumpliendo con su obligación de retiro, para que sea el juez el que ordene ese retiro. ¿Ya? Y después en el inciso tercero dice que en vez de las autoridades mencionadas, en plural, sino que la municipalidad, y aquí lo hablamos con la secretaria en alguna conversación, no sé si recuerda, que aquí yo creo que, como este proyecto es bastante antiguo, está quedando con una cuestión compleja. La municipalidad podrá requerir del intendente o gobernador el auxilio de la fuerza pública. Y ahí ya quedó desactualizado, hablando probablemente del delegado presidencial o regional, provincial, en el fondo porque está hablando del auxilio de la fuerza pública, ya más que del intendente o gobernador. Entonces podría estar ahí algo un poco confuso, que viene de cómo estaba aprobado en primer trámite, que esto estaba aprobado en primer trámite hace años atrás. Entonces, bueno, ese es el punto de este artículo, la obligación de retiro, una vez que vence el plazo del permiso, o una vez decretada la revocación. Eso, presidente. Sí. Senadora, tengo una consulta, ¿Mm? más bien una opinión también, Gonzalo, respecto al tema específico. Aquí dice la Dirección de Obras Municipales. Y aquí yo tengo una reflexión más que nada, porque en estricto rigor las direcciones de obras municipales tienen muchas funciones, todos las sabemos, no tienen en estricto rigor o sea, si bien se relacionan directamente con el alcalde, su superior más bien en términos del funcionamiento de las direcciones de obras de las DOM está vinculado al Ministerio de la Vivienda a través de las seremías. Y eso es algo que me gustaría consultarte si con el tiempo se ha mejorado la supervisión, la fiscalización del rol que debe cumplir el DOM
en los municipios. Yo sé que no es el punto que estamos tratando, pero al final de cuentas lo que me pasa es que hay muchas leyes vinculadas a estos temas que tienen obligatoriedad de los DOM de hacerse cargo de estos problemas, pero finalmente lo que le pasa a la ciudadanía es que ve que hay un letrero eterno y que ese municipio jamás lo sacó porque en estricto rigor tiene la obligación de hacerlo, pero como nadie lo supervisa no lo hace y no tiene ningún tipo de sanción. Y esto estoy hablando yo en términos de ver comunas de mi querida región en donde lo que más hay en las calles, al lado de las veredas, son áridos, son autos botados por años, hay situaciones, digamos, que alteran el paisaje, el libre tránsito, y tú no ves jamás a la DOM preocupada de una obligación que es justamente controlar ese tipo de cosas. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, más bien una reflexión respecto a algo que se le ha transferido como obligatoriedad a la DOM, pero que dada esta situación, digamos, de ente superior, el ministerio, con todas las otras obligaciones que tiene, yo siempre me he cuestionado hasta qué punto se justifica, porque si el alcalde estuviera a cargo y los concejales como fiscalizadores pudieran tener dominio un poquito más sobre la acción de la DOM, esto tendría un efecto mucho más concreto que el que tiene hoy día, que es regional. Eso solamente, muchas gracias. Presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio le respondo a la senadora. A ver, yo creo que tiene mucho sentido lo que está planteando. Tiene algo que ver con este artículo, pero también con otros. Hay otro artículo que habla de que cuando uno va a solicitar, por ejemplo, estos permisos de instalación, si hay algún problema con el otorgamiento del permiso, etcétera, respecto de la dirección de obra, uno puede ir a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo a interponer el correspondiente reclamo y resolverse en ese nivel jerárquico. La relación dirección de obra y Secretaría Regional Ministerial está en otro artículo a propósito del otorgamiento del permiso. Acá, ¿por qué se establece que la dirección de obra no va a la Seremi, sino que va al juez de policía local? Porque estamos hablando de que el avisador no está retirando algo que debe retirar y que su incumplimiento probablemente ya requiera del auxilio de la fuerza pública para forzar a que eso ocurra. Entonces eso se lo tiene que pedir a un juez, no se lo puede pedir a la Seremi de Vivienda y Urbanismo porque ellos no tienen la facultad de poder apoyar en eso, ¿ya? Entonces, por eso aparece el juez de policía local. Eso no obsta a que después vamos a ver en otros artículos que hay un procedimiento sancionatorio. Y en ese procedimiento sancionatorio también podría otra persona interesada recurrir directamente al juez de policía local y decir, oiga, hay un letrero que no está cumpliendo con la normativa y yo vengo a efectuar una denuncia acá para que usted lo fiscalice, etcétera, y que a propósito de un procedimiento sancionatorio, el juez de policía local igual pueda aplicar sanciones respecto de ese avisador por el lado del procedimiento sancionatorio, pero este artículo está más enfocado a que se haga efectivo algo que en la práctica no estaría ocurriendo en la actualidad, que es el letrero pierde su vigencia y ahí queda, y nadie lo retira. Y como no hay garantía o no hay fondos para que la municipalidad pueda retirarlo sin tener que incurrir en gastos propios, queda el letrero ahí. Entonces, esto es un conjunto de artículos que deben aplicarse. Esta obligación de retiro, y para poder tener recursos, poder hacer uso de la garantía. Ahí dice, con cargo a la garantía constituida. Entonces, que el juez autorice, el juez de policía local, analice el caso y diga, perfecto, este permiso efectivamente ya venció su vigencia y esta persona no lo retiró en los 30 días, por lo tanto yo autorizo que este letrero se retire con cargo a la garantía constituida cuando se otorgó el permiso y, de ser necesario, otorgue el auxilio de la fuerza pública si es que no se dan las facilidades para que se retire ese elemento publicitario. Entonces, hay que buscarlo la combinación con otros artículos, el tema de la garantía, el tema de las eventuales procedimientos sancionatorios ante el juez de policía local, el rol de la Seremi siempre está ahí, se reconoce también expresamente en esta ley esa supervigilancia que tiene la Seremi respecto a las direcciones de obra. Eso, presidente. No, sí, yo le agradezco su respuesta y la comprendí perfectamente, Gonzalo, solo que en estricto rigor me sigue pasando que con esto, ¿quién supervisa efectivamente? Y vuelvo a cuestionar, no porque no tenga mucho que hacer la Seremi, todo lo contrario, es tanto lo que tiene que hacer, que finalmente esto nadie lo va a supervisar, nadie, o sea, ese deber de la dirección de obra, otro más que tiene, digamos, para ser franca, lo más probable que no, lo que aquí va a ocurrir es que sean los privados los que en función de alguna molestia o de algún incumplimiento de otro privado al no retirar un letrero, sea quien acuda, ¿cierto?, a hacer los reclamos a la fiscalía, al juzgado de policía local. Por supuesto que hay excepciones en algunos municipios donde hay más gente, hay mejor organización, pero en la práctica, yo la verdad es que he visto
en mi región al menos muy poca fiscalización de las seremías a las DOM, y aquí podría pasar que tenemos muy buenas intenciones, pero al final del día no sea tan efectiva la norma. Entonces, yo sé que no es el proyecto, no es el tema de hoy, pero insisto, o sea, sería mucho más práctico que el alcalde estuviera a cargo de las DOM y los concejales, porque eso permitiría mayor fiscalización. El alcalde es muy poca la autoridad que tiene sobre las DOM. Y este es un tema transversal en política pública vinculado a los gobiernos locales, y que yo creo que no es momento de ahora, pero considerará mi querido amigo Guillé, que hemos estado conversando mucho el tema de descentralización. Estos son temas que son chiquititos, pero afectan muchísimo para poder administrar bien una comuna. Eso solamente, muchas gracias. Sí, don Jorge Soria. Yo creo que realmente para gobernar la ciudad y se ha, en la gran parte del mundo, a mí me ha tocado estar en congresos, etcétera. Bueno, así de simple. Yo tenía 23 años y soy alcalde de Iquique. A los 3 meses soy invitado a un congreso mundial de alcaldes que se hace en Estados Unidos, en Miami. Y menos que me bajo del avión y pregunto, ¿y este bus tan lindo es de la municipalidad de Miami? Porque a nosotros tener un bus algo es como... Yo, miembro de la Juventud Socialista, porque ahí pasé a los 23 años del alcalde de Iquique, una ciudad muy pobre, pero era una gigante ciudad que era como la capital del salitre. En resumen, en la noche me llegan a comer un buque y el puerto era de la municipalidad. Le resumo que me dediqué a mirar. Después tuve 30 días invitados por los alcaldes de los Estados Unidos, junto a 60 alcaldes de todo el mundo, éramos 2.500. Y todos los días nos iban mostrando esta realidad. Entonces, por eso te había pedido la palabra, apenas tú la pediste, era que lo que hay que dar aquí, y lo que tú terminaste, me quitaste todo el discurso, te lo siento. Hay que darle poder al alcalde y no quitarle, porque si no, no vamos a gobernar. Si la ciudad es moderna, vamos a China, todo el alcalde. Y es tan a nivel del presidente de la República en cuanto al mando de la ciudad, tiene más poder el alcalde que el presidente. Entonces, yo creo que no nos caigamos en eso. Y Chile va bien. Esto que está mal, arreglémoslo nosotros. Tiremos hasta que al alcalde, si no es capaz de resolver esto, se va a su casa. Pero no es el alcalde, la figura estrella, o es capaz de hacer que se cumplan las leyes, o no sirve para ser alcalde. O sea, que aquí no se trata de ser el buen amigo y ganar el sueldo, etcétera, etcétera. Ya no te están pagando mal, te dan una serie. O sea, ser alcalde hay que darle más poder nomás. Y que no sirve echarlo, pero ponerlo en la ley. Sí. O sea, hay que obligar acá, pues. Bueno, en el marco de la discusión de la descentralización siempre hemos hablado no solo del gobierno regional, y gobernador y core, sino de darle más atribución a los municipios. Efectivamente, eso es que más descentralización que cuando el gobierno de la ciudad resuelve. En este caso no tenemos en todo caso como meterlo, pero para efectos de la historia dejar estas observaciones, porque después pueden servir para otras iniciativas. Y damos oficialmente los poderes que tienen los alcaldes en los grandes países. Bueno, eso en la mesa de trabajo de descentralización se puede plantear a los próximos candidatos que sean los candidatos hoy día. Exacto. Yo planteo que de tus palabras de aquí saquemos, si vamos a esperar cambiar el gobierno, todo, ¿no? Echemos para adelante. Yo creo que somos un país moderno. Aquí ninguno se arregla los bigotes, hagamos las cosas para que el país avance. Por eso yo digo, oficialmente, a mí me gustaría que se preguntara a diferentes países, no tanto tampoco, los más claros en el mundo, poderosos, ordenados, ¿cómo es el papel del alcalde? Podemos pedirle, si les parece, a la biblioteca que nos haga un estudio comparado. Claro.
sobre el rol de los municipios en ciudades emblemáticas más o menos similares a las nuestras, Claro. países de desarrollo un poquito más avanzados. Mundial. Países que sean como emblemáticos de modernización de sus gobiernos locales. Sí, bueno. Para tener elementos de ahí. Sí, europeos también. Ya, o sea, habría que elegir un número acotado. Sí, pues sí, Y sobre todo los Estados Unidos. claro. Yo todo lo que vi y me traje para Iquique, lo saqué de Estados Unidos. Mm. Todo, y me apoyaron a tal extremo que hicieron ciudad hermana que Iquique Sí. era el ratón chico, tenía 40.000 habitantes, y fuimos ciudad hermana a los Estados Unidos. Correcto. Entonces, la biblioteca le va a pedir un estudio comparado de un número acotado de ciudades emblemáticas porque se han modernizado. Medellín, por ejemplo, Colombia, alguna norteamericana, alguna europea tampoco, porque si no se va a diluir mucho. Sí. Y ese va a ser el tema que va a corresponderle a ustedes. Gracias, senador. Está aceptado. ¿Por qué a ustedes? Yo me acojo a jubilación, soy un hombre Ah, de edad eso no avanzada. sabía. Sigamos nomás, secretaria. Presidente, si la comisión lo estima, correspondería someter a votación el artículo 20, que es el artículo 12 aprobado por la Cámara, los incisos que dije. Yo no sé respecto del inciso tercero, que habla del requerimiento de la municipalidad podrá requerir del intendente o gobernador. Aquí nosotros no podemos, ¿Sería el en gobernador? este trámite ¿El legislativo, delegado o el gobernador? no, pero nosotros no, en este trámite legislativo solo podemos aprobar o rechazar, no introducir enmiendas. Secretaria, pero es posible que aprobemos todo menos eso. Exacto, eso Claro, iba a como para proponer, Claro. claro. Ya. Ok. Muy bien. ¿Habría Vamos. acuerdo entonces para someter a votación el artículo, salvo la referencia A la intendencia a y quien puede gobernador. requerir el auxilio de la fuerza pública, ¿no es cierto? Ya. Ya. Ok. En ese sentido, entonces, el señor presidente somete a votación el artículo 20 de la Cámara, que corresponde a incisos del 12, aprobado por el Senado, que está en las páginas 46 y 46, 47 y 48 del comprado. Senador Soria, Sí, Correcto. votar a favor. yo me acuerdo lo que hemos Muy dicho bien. en este minuto. Ya. senador. Con la... Sí, con la excepción, sí, ese quedaría pendiente. Y, señor presidente, A favor. muy bien, queda aprobado entonces el artículo 20, 3-0, salvo el inciso tercero. Después volvemos a la página 34. ¿A cuál? 34. 34. El inciso quinto de este artículo 12, aprobado por el Senado, en la Cámara de Diputados pasa a ser artículo 21 con la redacción que más adelante se indica. Eso está en la página 48. Ah, no sé. Sí, ya. La página 48, el artículo dice, como se señaló, ha considerado como artículo 21 nuevo la norma del inciso quinto del artículo 12 con la siguiente redacción. Bueno, por lo pronto le pone un título, como toda todo el proyecto está así, que se llama Responsabilidad por eventuales daños terceros y obligación de la municipalidad de arbitrar los medios para efectuar oportunamente el retiro. Los avisadores serán responsables por los eventuales daños a terceros que pudieran provocar los elementos publicitarios que no fueren retirados dentro del plazo correspondiente, aun cuando el juzgado de policía local hubiere ordenado a la municipalidad efectuar el retiro con cargo a la garantía constituida. Sin perjuicio de lo anterior, el hecho de que la municipalidad no sea responsable civilmente por tales daños no obsta a que deba arbitrar los medios necesarios para efectuar oportunamente dicho retiro.
Este artículo, bueno, el inciso segundo lo incorporó la Cámara de Diputados y el inciso primero tiene algunas diferencias con respecto al texto aprobado por el Senado, señor presidente. Presidente, Y hay una diferencia. presidente, favor, si quiere, explico. Puedo Adelante. explicar el análisis que hubo acá. A ver, lo aprobado en primer trámite era simplemente un inciso que eximía de responsabilidad a la municipalidad. ¿En qué supuesto? En el supuesto en el que el avisador no hizo el retiro, se fue al juzgado de policía local, el juez de policía local dijo, ok, que lo retire la municipalidad con cargo a la garantía, y la municipalidad en ese intertanto entre que se ordena el retiro y que se efectúa el retiro, pasa algo, se cae el letrero y genera algún perjuicio. Lo que decía el primer trámite es que la municipalidad no será responsable de los elementos publicitarios que no sean retirados por los avisadores dentro del plazo fijado para tal efecto. ¿Qué pasa? Que al final no decía quién era el responsable. Entonces, lo aprobado en segundo trámite es que los avisadores serán responsables por los eventuales daños a terceros que pudieran provocar los elementos publicitarios que no fueron retirados dentro del plazo correspondiente, aun cuando el juzgado de policía local hubiera ordenado a la municipalidad efectuar el retiro con cargo a la garantía constituida. O sea, no puede el avisador eximirse su responsabilidad diciendo, bueno, es que ahora el policía local dijo que lo iba a retirar la municipalidad, así que ya no es responsabilidad mía. No, sigue siendo responsabilidad suya cualquier perjuicio que se provoque por un elemento publicitario que usted no ha retirado. ¿Cuál es el rol que le toca a la municipalidad? Bueno, por lo menos, que es lo que dice el segundo inciso, ya está bien, usted no es responsable de los perjuicios, pero si el juez de policía local le dijo que usted efectuara el retiro con cargo a la garantía constituida, tiene que arbitrar los medios para que eso se termine materializando. Contratar lo que sea necesario o pedirle a funcionarios de la municipalidad que efectúen ese retiro si se trata de un elemento menos, lo que sea necesario dependiendo del tipo de proyecto y el tipo de garantía que haya que cobrar, etcétera, pero no puede ser que quede en nada. Entonces, es el responsable de los daños o de los perjuicios, es el avisador, y el rol de la municipalidad es arbitrar todos los medios necesarios para que ese retiro se efectúe lo antes posible, antes de que genere algún tipo de perjuicio. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Algún senador que hacer alguna observación? Senador. ¿Eso queda en qué número, oye? Página 40. En la página 48 quedaría en la tercera columna que dice artículo 21. Responsabilidad por eventuales daños a terceros y obligación de la municipalidad de arbitrar los medios para efectuar oportunamente el retiro. Eso sería lo que correspondería a someter a votación. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, senador Soria, Votar. senador Aravena, señor presidente. De acuerdo. Entonces, aprobado también 3-0. Me gusta ese resultado para el Colo que tiene que ganar el próximo partido. Un poquito con la pálida después que estábamos listos. Bueno, después de la página 35, ese artículo ya fue aprobado en la sesión del 13 de octubre. 13, ¿no? Sí, ya está, el 13 está aprobado. Correspondería pronunciarse ahora sobre el artículo 13 del aprobado por el Senado, que pasa a ser artículo 22 nuevo, sin enmiendas, en la página 50. Ahí lo único que hay es un cambio que se refiere a la expropiación del terreno en que se encuentra instalado el elemento publicitario. Presidente, aquí hay una observación de la Secretaría, si la puedo hacer presente. Sí. Había quedado pendiente instancias del diputado Urrutia, que aquí habla tanto la autorización de la Dirección de Vialidad o de la Secretaría Regional Ministerial. Y la verdad es que aquí la idea era que primero se obtiene un informe técnico favorable de estos organismos públicos, y con ese informe
técnico favorable, se obtiene el permiso de instalación. Perdón, me perdí yo de la página. ¿La Sí. página? No, dice expropiación del terreno en la página 36, en que Ah, se ya. encuentra instalado el elemento. En caso de expropiación del terreno en que se encuentre instalado el elemento publicitario, el avisador estará obligado a retirarlo a su cargo y sin derecho a indemnización de ninguna especie, quedando de hecho caducados tanto la autorización de la Dirección de Vialidad o de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones que hubiera otorgado para su instalación, así como el permiso de instalación otorgado por la Dirección de Obras Municipales. En otra parte dejamos pendiente porque el diputado Urrutia había dicho que lo que hacía la Dirección de Vialidad o la Secretaría Regional Ministerial era emitir un informe técnico favorable. Pero aparte de eso, también se incorporó en el artículo 6º que esta autorización la daba la Dirección de Vialidad, la Dirección del Tránsito, y cuando ésta no estuviera, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones. Entonces, la Secretaría tiene la impresión de que aquí faltaría al menos una referencia a la Dirección del Tránsito, Gonzalo. Presidente, me hace bastante sentido lo que dice la secretaria. A ver, falta la dirección de tránsito, pero si el punto es que en vez de autorización previa, lo que ahora dice la ley es un informe técnico favorable y que toda la ley debiera quedar en sintonía con eso, yo creo que quizás el cambio más que incorporar la dirección de tránsito es que el artículo debiera simplemente decir quedando de hecho caducado el permiso de instalación, porque un informe técnico no caducaría, lo que caduca es un permiso o una autorización, pero que caduque un informe me suena extraño y la verdad es que con que caduque el permiso ya queda claro el sentido de la norma. Es como usted, si le expropian el terreno, con lo cual usted va a recibir una indemnización por el terreno, efectivamente, pero lo que está diciendo la norma es que en caso de expropiación del terreno, en que se encuentre instalado un elemento publicitario, el avisador está obligado a retirarlo a su cargo y sin derecho a indemnización de ninguna especie. Y yo creo que ahí bastaría con que dijera quedando de hecho caducado el permiso de instalación. ¿Se cae con eso el informe previo? Sí, porque el informe previo era un antecedente nomás para el otorgamiento del permiso. No era un permiso en sí mismo que tenga que caducar. No sé, lo planteo ahora porque no lo había visto. La verdad es que la secretaria me abre los ojos con la observación que hace. Una opción es poner la dirección de tránsito y dejarlo así, pero estaríamos diciendo que caduca un informe, que creo que no sé si sería muy correcto. Eso, presidente. ¿Sugerencia, secretaria? Si es indispensable hacer esa enmienda, que no la podemos hacer en este trámite, Sí. deberíamos dejarlo categoría de pendientes que tiene la comisión para resolverlos al final. Ya tenemos una lista para incorporarlo y la comisión dijo que iba a ver si era indispensable recurrir a una comisión mixta. ¿Mm? Pero Sí. eso lo podemos después ver técnicamente. Esto lo dejamos pendiente entonces, presidente, porque como es, si no habría que rechazar. Pues la página 36 es un artículo 14 que ya fue 13 porque vimos cuando se desagregó el artículo 9 y ya fue aprobado. Entonces, en la página 37 tenemos el artículo 14 aprobado por el Senado, que pasa a ser 23 nuevo con la enmienda que más adelante se señala. Y esto está en la página 51. Y lo que contiene el artículo es, la enmienda consiste en un cambio de referencia. El artículo señala, titular del permiso de instalación. Los permisos de instalación de elementos publicitarios solo pueden ser solicitados y otorgados a personas naturales o jurídicas que se encuentren con inscripción vigente en el Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros, con excepción de lo dispuesto en el artículo 33, según lo aprobado por la Cámara,
en los casos en que el titular del establecimiento requiera la obtención del correspondiente permiso de instalación. ¿Alguna observación? No, es un cambio de referencia nomás. Sí, por eso. ¿Lo aprobamos? No sé si... ¿Alguna propuesta, observación, don Gonzalo? Presidente, nada, solo para precisar que ese artículo al que se hace remisión, que cambia de 21 a 33, es el artículo referido a que el letrero que indica un establecimiento comercial, el almacén Doña Juanita, ahí no es necesario que ese permiso se instale por alguien inscrito en este registro, que lo instala directamente el titular de ese establecimiento. Por eso dice con excepción de lo dispuesto en el 21, en los casos en que el titular del establecimiento requiere la obtención del correspondiente permiso. Ahí va directamente esa persona a pedir el permiso, no tiene que estar inscrito en un registro de avisadores. Eso es. Parece bien. No sé. ¿Tiene alguna Habría... algún senador? ¿Senador Soria estaría de acuerdo? Sí. Senador Aravena, señor presidente. Muy bien. Entonces queda aprobada este artículo 14 que pasa a ser 23. Después les continúa aquí el artículo 15 que ya fue aprobado por la comisión en la sesión anterior, que corresponde a la desagregación del noveno. Entonces, en la página 38 está el artículo 15 aprobado por el Senado, que pasa a ser 24 con las modificaciones que más adelante se detallan. Estas modificaciones están en la página 51. En la página 51 se señala, como se indicó antes, ha considerado como artículo 24 nuevo la norma del artículo 15, con las siguientes enmiendas. El primer inciso queda igual, no sé, ¿lo leo, presidente? El primer inciso que no se modifica, bueno. Del Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros. Créase un Registro Nacional de Avisadores Viales y Camineros para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, a cargo de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y en el cual se inscribirán todas las personas naturales o jurídicas cuyo giro o actividad guarde relación con la instalación de elementos publicitarios destinados a captar la atención de quienes transitan por un camino público o vía pública o de quienes concurran a un espacio público. Este registro contendrá todos los antecedentes que identifiquen a los avisadores junto con el historial de solicitudes, infracciones, multas y demás datos relevantes para la aplicación de esta ley. Este inciso, como dije entonces, quedaría de la misma manera. Inciso segundo, cuando los avisadores incurran en 5 infracciones a la presente ley o a los respectivos reglamentos en un año calendario o 7 en 2 años, serán eliminados del registro sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones o multas que sean procedentes. Este inciso, la Cámara de Diputados lo elimina. Respecto del último inciso, el tercero, el Senado aprobó los avisadores que hayan sido eliminados del registro solo podrán solicitar su inscripción transcurrido un plazo de 2 años, debiendo acreditar nuevamente los requisitos indicados en este artículo. La Cámara de Diputados reemplaza la frase inicial, los avisadores que hayan sido eliminados del registro, por aquellos avisadores que sean sancionados con la eliminación del registro conforme a las disposiciones del título sexto, y ahí sale, solo podrán solicitar su reinscripción transcurridos 2 años, debiendo acreditar nuevamente los requisitos. Don Gonzalo, ¿alguna observación? Gracias, presidente. A ver, el inciso que se elimina, para la tranquilidad de ustedes, y que les parecía extraño que se eliminara un inciso que hablaba de la eliminación del registro, es porque una de las modificaciones importantes que se hizo en segundo trámite es ser mucho más preciso en el procedimiento sancionatorio, los artículos 29 y 30, y ahí se especifica cuáles son las infracciones gravísimas, las graves, las menos graves y las leves, y cuáles son las sanciones, y una de las sanciones es la eliminación del registro. Por lo tanto, son esos los artículos donde debe estar cualquier mención a
la eventual eliminación del registro, y este inciso quedaba metido en otro artículo fuera del procedimiento sancionatorio, haciendo ruido porque tampoco coincidía. Ahí habla de 7, ¿cuánto eran? 7 infracciones, y después en el 29 habla de 5, entonces iba a quedar ahí una distorsión que no se iba a entender mucho. Entonces se optó por eliminar ese inciso porque se recogía en otro lugar, y en el inciso tercero, ser más preciso en el lenguaje nomás, aquellos avisadores que sean sancionados con la eliminación del registro, conforme a las disposiciones del título cuarto. El título cuarto son los artículos que yo estoy mencionando, el artículo 29 y 30. Son el título cuarto del procedimiento sancionatorio de esta ley. Entonces, hay una remisión ahí a las normas que corresponden al procedimiento sancionatorio para que quede más ordenado este artículo sobre el registro nacional. Eso es, presidente. Muchas gracias. Bienvenido, diputado Gutiérrez. Si desea participar, por supuesto, estaremos atentos. Tomo la Secretaria. votación, señor presidente. Senador Soria. Senador Aravena. Señor A presidente. favor. Muy bien. Queda aprobado entonces el artículo 15 del Senado, que pasa a ser 24 en el texto despachado por la Cámara de Diputados. Después, en la página siguiente, la página 39, hay una... sí. Hay una enmienda que ya había sido aprobada en la sesión anterior. Por lo tanto, ahora corresponde ir a la página 40, que es el artículo 16, aprobado por el Senado, condiciones mínimas que deben cumplir todo elemento publicitario. Este artículo, en el texto de la Cámara de Diputados, pasa a ser 25, nuevo, enmendado de la manera que más adelante se indica. Eso está en las páginas 52 y 53. Aquí dice, como se indicó antes, ha considerado como artículo 25 nuevo la norma del artículo 6 con la siguiente modificación. Este artículo, como dije, se denomina condiciones mínimas que debe cumplir todo elemento publicitario. El texto de ambas cámaras, o sea, en lo cual habría acuerdo, es el siguiente: sin perjuicio de los requisitos específicos que reglamentariamente se establezcan para determinadas instalaciones, todo elemento publicitario deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas. A. Ser de tipo provisorio y desmontable. B. Los elementos publicitarios que cuenten con un sistema de iluminación o que contengan pantallas con tecnología electrónica o similares no deberán causar distracción o deslumbramiento a los conductores en tránsito. C. El Senado aprobó las pantallas con tecnología electrónica o similares solo podrán proyectar una imagen fija, estática, sin contenido dinámico, es decir, no se pueden alternar imágenes en forma sucesiva ni proyectar videos o animaciones en ellas. La Cámara de Diputados reemplaza este literal por el siguiente: las pantallas con tecnología electrónica o similares no podrán proyectar videos, animaciones o imágenes con contenido dinámico. Únicamente podrán proyectar imágenes fijas, las que, en caso de alternarse en forma sucesiva, deberán mantenerse estáticas por un intervalo mínimo de 10 segundos y no podrán constituir una serie o representar el desarrollo de una leyenda o historieta. En lo demás, los otros literales son iguales. La diferencia entre ambas cámaras radica en esta letra presente. Me gustaría escuchar su opinión, don Gonzalo, para ver el fundamento, porque en la época de las comunicaciones y los videos y todo. Pero, Sí. presidente, esta materia supongo. Tiene que ver con dos temas. Un tema con la seguridad vial, la distracción que puede generar una pantalla electrónica que esté transmitiendo, por ejemplo, un video o algo con contenido muy dinámico, la distracción que eso genera, pero también el impacto que muchas veces se genera también en el entorno urbano con este tipo de pantalla, ¿ya? Que también está regulado en otras letras respecto a la luminosidad o a no causar distracción o deslumbramiento, etcétera. De hecho, la letra D habla de la luminosidad máxima diurna nocturna. El tema es que lo aprobado en primer trámite, decía que estas pantallas electrónicas solo podían proyectar una imagen fija y estática. ¿Y qué pasa? Que en estos letreros, y esto
el diputado Ruta también creo que lo comentó en el segundo trámite. Lo que pasa es que un mismo letrero sirve para varias publicidades, ¿ya? Primero está el aviso de la empresa X que quiere, no sé, no voy a mencionar ninguna, pero una bebida. Después hay otro que quiere publicitar, no sé, un hotel, no tengo idea. Pero son distintos avisos que podrían tener cierta alternancia de imágenes. Lo importante es que no sea una alternancia que genere una distracción absoluta o que genere que alguien se quede esperando la que viene en esta cosa del desarrollo de una historieta o una secuencia. Pero sí puede haber una imagen que dure 10 segundos, después otra imagen que dure otros 10 segundos de otro tema nada que ver, y el mismo letrero sirve para distintos avisos publicitarios. Esa alternancia, el segundo trámite estima que es pertinente admitirla. Lo que no se debe admitir son los videos o las cosas que generen esta distracción absoluta. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, don Gonzalo. ¿Alguna observación, diputado? Gracias, senador. Sí, efectivamente, lo que se pretende es mejorar la seguridad vial, evitando la distracción de los conductores cuando se producen imágenes tipo video, que el conductor se queda mirando el video y obviamente eso es un riesgo alto para la seguridad vial. Y también por el tema de la luminosidad, como dijo el señor Gacitúa, genera un impacto en el entorno urbano, en las viviendas, en las personas que viven, que residen en el entorno cuando éste sobrepasa ciertos límites. Lo otro es que contribuye a bajar el número de letreros publicitarios que pueden haber en el entorno urbano, porque a la medida que un mismo letrero, que es lo que hoy día sucede, que se llama publicidad dinámica, pueda prestarse o servir para varios tipos de publicidad, tiende a disminuir el total de letreros. Si yo tengo solo un letrero con una publicidad fija, para una determinada, por ejemplo, venta de zapatos, no sé, por cualquier marca, va a ser y va a estar permanentemente fijo ahí. Pero si ese mismo letrero sirve para que en 60 minutos publique, por ejemplo, 30 publicidades o avisos publicitarios, estamos eliminando también de alguna manera o desincentivando la colocación de tantos letreros en el área urbana. Se tiene varios elementos, estos tres que he mencionado por lo menos, que mejoran el proyecto o la redacción del artículo, la letra C de este artículo que se discutió en el Senado. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna observación de la señora senadora? ¿Votamos? Muy bien, presidente. Senador Soria. Sí. Senador Aravena. Señor presidente. A favor. Muy bien. Entonces, aprobado 3-0 esta letra C que incorporó esta sustitución de la letra C hecha por la Cámara. Entonces, corresponde volver. Ahora vamos a la página 41, donde está el artículo 17, que corresponde a los incisos primero y segundo del artículo 11, ya aprobados en la sesión anterior. Pasamos entonces y corresponde ir al artículo 17, que está en la página 42 del Senado, que pasa a ser 26 nuevo, con el texto que más adelante se consigna. Estos son puntos peligrosos y distanciamientos mínimos. Esto está en la página 55 y 56. Y esto, aquí sí que hay varias enmiendas incorporadas por la Cámara de Diputados. Distancias, voy a leer, señor presidente, el texto despachado por la Cámara de Diputados, que en definitiva el que... Distancia mínima respecto de un punto peligroso y distancia mínima entre elementos publicitarios sucesivos. La distancia mínima entre un elemento publicitario y alguno de los puntos peligrosos definidos en el artículo 3 será determinada por los reglamentos referidos en los numerales 1 y 2 del artículo 38, lo que dependerá de las condiciones de velocidad de operación, visibilidad y seguridad de cada vía o camino. La distancia mínima entre elementos publicitarios mayores y sucesivos que puedan ser vistos desde caminos públicos situados fuera de los límites urbanos o desde vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo, no podrá ser inferior a 1000 metros contados a lo largo de las pistas de circulación desde la cual tales elementos puedan ser vistos, sin considerar los elementos destinados a ser vistos desde la pista de circulación contraria.
Lo anterior es sin perjuicio de distanciamientos mayores u otras exigencias o limitaciones que pudiera establecer el reglamento referido en el numeral 1 del artículo 38 en atención a las condiciones de velocidad de operación, visibilidad y seguridad del camino o como resguardo de su belleza escénica. La distancia mínima entre elementos publicitarios mayores y sucesivos que puedan ser vistos desde vías definidas por el instrumento de planificación territorial o por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como vías expresas, troncales o colectoras, no podrá ser inferior a 300 metros contados a lo largo de la pista de circulación desde la cual tales elementos puedan ser vistos, sin considerar los elementos destinados a ser vistos desde la pista de circulación contraria. Lo anterior, sin perjuicio de distanciamientos mayores u otras exigencias o limitaciones que pudiera establecer el reglamento referido en el numeral 2 del artículo 38 en atención a las condiciones de velocidad de operación, visibilidad y seguridad de la vía, o los que pudiera establecer la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el instrumento de planificación territorial o la Ordenanza Local de Propaganda y Publicidad para controlar el impacto en el entorno urbano que provocan estos elementos. Este es el artículo 26 de la Cámara de Diputados, que correspondía al 17 despachado por el Senado. Don Gonzalo, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, este es de los artículos que más se discutió tanto en primer trámite como en segundo trámite y de los más complejos quizás, porque, y esto tiene historia larga también, hay otros proyectos de ley y otras iniciativas que ha habido respecto de, bueno, cuál es la distancia que tiene que haber entre dos elementos publicitarios sucesivos. Eso es la última parte del artículo, me estoy saltando la primera, que era la distancia respecto a un punto peligroso, que eso es un poco más fácil, y eso tiene que ver con reglamentos técnicos de transporte y de vialidad. De, bueno, cerca de un cruce de caminos puede haber un letrero, cerca de una curva horizontal o vertical, que significa cuando uno va subiendo, que no haya un letrero que me impida ver lo que viene, etcétera. Eso se puede fijar en reglamento y eso es lo que está diciendo este artículo. El tema es qué pasa con la distancia entre elementos sucesivos. En primer trámite se habían aprobado ciertas distancias, en áreas rurales hablaba no menos de 300 metros, hicieran con tecnología electrónica 500 metros, en áreas urbanas decía que la distancia tenía que ser 100 metros, y en caminos públicos urbanos aplicaba la regla de rurales y decía 300, y si tenían tecnología electrónica 500. La Cámara de Diputados consideró que esas distancias tenían que ser mayores, que los letreros tenían que estar más distanciados unos de otros. Atendido, por ejemplo, la velocidad de circulación. O sea, se hacían algunos cálculos rápidos ahí en esas sesiones de que, claro, un vehículo a 100 kilómetros por hora con letreros distanciados a 300 metros eran letreros muy seguidos, muy sucesivos, por lo tanto debían estar más distanciados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, donde antes eran 300 y 500, pasan a ser 1000 metros, y lo que en área urbana eran 100 metros pasarían a ser 300 metros, ¿ya? Entonces hay un aumento de la distancia, lo cual eso también genera un impacto o un menor impacto en el entorno urbano o en el entorno de estos caminos públicos, menos distracción eventualmente para haber menos letreros. Eso es en líneas bastante generales. No sé si ahí el diputado Urrutia quisiera complementar algo más de lo que yo he planteado, porque este debate fue largo igual. Eso, presidente. Sí. Diputado, ¿quiere darnos un poquito más antecedentes? Sobre todo para saber que no es la distancia no es una mera actitud discriminatoria, sino que tiene algún fundamento. Sí, este es un tema, como lo dijo el señor Gacitúa, que se discutió bastante en la comisión, y habían dos elementos, uno que tenía que ver con la seguridad vial, que consideraba que la distancia entre elementos disuasivos era, como decirlo, como una pérdida como un gasto innecesario, por decirlo de alguna manera, porque no se alcanzaba a ver la publicidad cuando uno circulaba a una velocidad de diseño de la pista. Y en las áreas urbanas se consideraba que era muy contaminante tener letreros
que estaban cada 100 metros. Eso significaba que prácticamente en todas las esquinas de una cuadra uno podría tener un elemento de publicidad mayor. O sea, había que distanciarlo. Ahora, yo creo que aquí hay una cosa que se nos pasó. Que la original en las áreas rurales, o sea, en los caminos públicos, en zonas rurales, era originalmente de 300 metros. Y en la Cámara de Diputados se dijo, no, mire, tiene que haber una distancia de 1000 metros. Pero eso genera un problema a la industria actual, porque no es múltiplo de 300. Entonces eso significa que va a haber... Hay que cambiar todos los letreros de posición. Claro. No puedes intercalar, no puedes sacar algo. Entonces, lo razonable, si vamos a aumentar, estamos de acuerdo en aumentar la distancia, es que sea múltiplo de 300. 900, 600, 900, pero no pasar a 1000, porque ahí, si no, significa que todos los letreros van a quedar mal puestos. Hay que reubicar. Y tienen que reubicarse. Y eso tiene un costo adicional. ¿Ya? Eso es una cosa que después no... Ahora, eso, ¿estamos en condiciones de modificarlo? Nosotros no podemos, tendría que dejarlo de nuevo para... Sí, Sí, se puede dejar, Pero tiene sentido, ¿ah? Porque, sí. Totalmente sentido. Señor presidente, hace un tiempo la Asociación Gremial de Medios de Publicidad Exterior hizo varias observaciones, obviamente de su perspectiva, a este proyecto de ley, y una de ellas es precisamente claro, ellos piden volver a 300. Dice volver a los 300 metros que contenía el proyecto original en su primer trámite en el Senado. Esta es la única forma de evitar el retiro de la infraestructura actual legalmente instalada, respetando los derechos adquiridos previamente por las empresas de publicidad vial. No existe evidencia científica ni técnica que justifique ampliar los distanciamientos. Distintos informes de agencias especializadas a nivel internacional demuestran que las causas de accidentes de tránsito no se vincula a la infraestructura publicitaria, sino al uso de teléfonos celulares durante la conducción. Los objetivos que se proponen, el irracional distanciamiento de 1000 metros que contiene el proyecto, se pueden perfectamente alcanzar con mayor fiscalización y retiro de la infraestructura publicitaria informal. Los 1000 metros llevan a que la actual industria formal pase a la informalidad. Entre paréntesis, modificar 1000 del artículo 26 por 300, manteniendo el distanciamiento actual que no implique distracción a la infraestructura, destrucción de la infraestructura existente. Eso lo habíamos... Esto lo habíamos conversado. Sí. Aquí hay dos situaciones distintas. Yo coincido que efectivamente el retirar para poder cumplir con 1000 es retirar todo y instalar todo de nuevo y con una distancia mayor, que es lo que propone este proyecto. Para yo es complejo porque en estricto rigor, al menos yo creo que el buscar una distancia mayor tiene muchos beneficios, si no, no estaríamos normando. O sea, con altas velocidades en algunos sectores viales, la verdad es que se transforma hasta en un distractivo medio peligroso, ¿cierto? El tener tantas letreros uno al lado de otro, pero por otro lado también coincido en que 1000 es un número que no encaja, digamos, en ninguna de las cifras que aquí estamos viendo. Entonces, le preguntaría yo a la Secretaría qué sugiere ella, porque en estricto rigor ya tenemos 3 o 4 puntos de observación. Uno podría, o sea, es bien complejo porque podría significar que al entrar en una mixta tengamos que abrir esto completo. Entonces, ese no es un tema menor, porque una cosa es abrirse a rebajar, digamos, la fórmula 300, cuestión que yo personalmente no estoy muy de acuerdo, no sé, que me den muy buenos argumentos, y otra es la que tú planteas, que es muy práctica, que es este número no nos cuadra con nada, y por lo tanto habría que sacar todos los letreros y volverlos a instalar a más distancia, pero no es, 1000 no cuadra con nada. Y es más complejo porque, ¿cuál dejo? No, sí, un desastre. O sea, yo digo, bueno, aquí tengo en un área de 1000 metros, tengo 3 letreros. ¿sí? ¿Cuál dejo? ¿Y cuáles saco? Claro. En cambio, si yo lo dejo en una cifra, en un guarismo que sea múltiplo de 300, ¿sí? Te da más libertad para... de libertad para decir el que sale, el que está, por ejemplo, al medio. Además que esto va a permitir, si hay buen control, que hay muchos que
que son clandestinos, que no tienen autorización, que van a salir y van a tener Sí, que hacerlo pero salir. ¿cómo? Porque creo que en la carta dice que se mantendrían los clandestinos de no de... Es que hay mucho letrero clandestino en terrenos privados que no tienen permiso de nadie. Sí. Y eso Sí. no los controla nadie. Mire, si ustedes salen de Santiago, como ustedes viajan harto a Santiago, cuando salgan de Santiago, antes del túnel Lo Prado, miren a su costado derecho, también al izquierdo, y vean la cantidad de letreros que no tienen publicidad. Es impresionante. O sea, están puestos los letreros, está el avisaje, pero nadie coloca publicidad. Ahora, yo no tengo la información como decir cuál de esos son clandestinos. Y esos están casi exactamente a cada 300 metros. Y se ven muy, muy, muy seguidos y muchos vacíos. También atenta, yo creo que porque esa sobreoferta que hay en muchas partes en los caminos de letreros también afecta finalmente el precio. Porque hay en la entrada de Santiago hay mucha sobreoferta de letreros publicitarios. O sea que yo me atrevo a asegurar que si uno bajara la cifra, por ejemplo, a 600, para no ser tan drástico y tan radical en la medida y buscar un número ecléctico que si después cuando veamos cómo funciona la ley se ordena un poco el cuento, podríamos revisar, pero yo creo que 600 me parece uno por medio. Se limpia bastante. La sacas la mitad. Claro, se limpia bastante. Podrían salir los clandestinos o los que están irregulares y una cifra a lo mejor un poco más razonable. Sí. Ahora, igual cuando uno va a la carretera a 120 para ponernos formales, parece mucho 1000 metros, pero no deja de ser. O sea, Ahora, empieza a golpear. Y además que hay un tema. No, esto es zona rural. Sí, en zona rural. Esto, los elementos publicitarios, el segundo es solo rural. Sí, sí. En las áreas urbanas se baja a 300. No, Ahí, ahí yo no lo bajaría. No, porque el impacto de un letrero... Sí, pues tú vas a velocidad muy alta, entonces... Mire, yo le propongo, secretario, si a usted le parece que es lo correcto y comparte mi juicio, que lo dejemos pendiente porque encuentro que es muy relevante como para aprobarlo en los términos que está, porque va a generar un perjuicio a la industria, no se trata de eso. Y a ver si en comisión mixta vamos a tener que pulir esto sí. Esto sí, yo siento que más que las otras que es formal, ¿Sí? son cosas como de redacción, de cambio de palabra, este en particular es de fondo y esto tiene que verlo en la mesa. Porque, Sí. Ustedes mandan. 1200, lo aumentamos. En la zona rural, no sé, hay que verlo. Presidente, O sea, si tú me preguntas, perdón, si uno va a zonas como mi región, en las zonas turísticas, hacerle bien está atenta contra todo el paisaje que se está vendiendo en una zona turística. O sea, si uno va a otros países del mundo, hay zonas, yo me imagino en Suiza, que es un muy buen ejemplo que estoy dando, donde lo que se vende es el paisaje, que uno tenga un letrero cada 1000 metros en las zonas de... O sea, hay bastante más... Zonas turísticas, sí, porque, eso es verdad. porque en el fondo lo que uno aprecia, lo que uno va, lo que uno compra, porque hoy día los productos del mundo están en todo el mundo, es justamente el paisaje. Entonces yo ahí, porque lamentablemente las ordenanzas municipales, aquí en la Caja del Municipio sabemos que se hacen con las zonas urbanas, todo lo que, digamos, ciertas disposiciones de letrero y todo, pero en la zona rural, aquí lo que va a afectar es esto. Eso no es un tema menor. Yo sé que es un negocio detrás, pero hay que... Sí, yo estoy de acuerdo, senadora, pero este es un piso. Sí. Estamos partiendo. Las ordenanzas municipales, una vez que se les dio un plazo, ¿no es cierto?, y que se promulguen, también van a establecer condiciones. Y, por ejemplo, la prohibición en vías de belleza escénica. Estoy pensando en el camino Pucón-Villarrica, ¿no es cierto? Que es de, bueno, Curacautín, estaba pensando. son caminos que van a ser de belleza escénica y por lo tanto yo creo que ahí la ordenanza, me imagino, espero que los concejales van a decir, oiga, mire, aquí va a ser muy restrictiva la instalación de letreros. Por ejemplo, ninguno en el borde que da hacia el lago, es como en el borde costero. O el camino entre Coyhaique y Aysén para representar al senador Sandoval, que dice que es la zona más linda de Chile, que bastante razón tiene, por lo menos... Si no pegan el palo, sí, es verdad eso. Les propongo que lo dejemos para comisión mixta y ahí afinen bien la distancia exacta y que sea... Pero tú vas a ir... Si lo rechazamos, va mixta igual. Se nos pasó un poco la mano. Y no
no se evaluó Pero en bien. este yo creo. caso ya es más de fondo. Bueno, entonces, si les parece, lo rechazamos y que lo reponga la comisión mixta con otro criterio. Yo pretendo ir a la mixta, o sea, si es que se ve en diciembre, enero, porque yo en marzo me voy para mi casa, pero me imagino que alguno de ustedes también va a integrar la mixta. No sé, ellos dos quizás. Nosotros, y en ese contexto, tomemos la decisión más correcta en el sentido de o lo rechazamos o lo dejamos pendiente como los otros puntos. Es Yo que creo lo- que esto es para rechazarlo. Sí, es que este es más de fondo. Más Los de otros son fondo. formales. Sí. Y por eso que lo podemos ripiar y sacar los ripios. Pero en este no, porque ya es un criterio conceptual. Les propongo que lo rechacemos y que lo reponga la comisión mixta con Nuevo otro criterio de distancia. Ujú. Entonces, senador Soria, ¿estaría de acuerdo en rechazar la enmienda de la Cámara de Diputados para que vaya mixta? Senador Aravena y señor presidente. Así es. Entonces, rechazado 3-0. Habría pasado volado. Quizás no hubiéramos hecho esta análisis. Pero lo habíamos conversado sobre la distancia, los múltiplos de 300. Sí, sí. Quizás como para dejar abierto la posibilidad, no sé, de llegar a hacer los ajustes indispensables en todo, en que Votémoslo todo por concuerde, partes. o si quieren dejar solamente algunos de los incisos, pero como forma y modo de resolver la controversia entre las dos cámaras, es distanciamiento. Sí. Por último, se puede confirmar el texto ya aprobado. Entonces queda pendiente el artículo 17 del Senado, que pasa a ser 26, relativo a las distancias mínimas, ¿no, señor presidente? Muy bien. Sí, es la mínima. Perdón, queda rechazado. Eso, se queda rechazado. Después, en la página 43 está el artículo que ya había sido aprobado, que es relativo a la renovación de los permisos, ya fue aprobado por la comisión. En la página 45 está el artículo 18 del Senado, que pasa a ser 28, que es el procedimiento sancionatorio, con la redacción que se indica más adelante. Esto está en la página 61. Ahí, como se indicó, ha considerado como artículo 28 la Cámara al artículo 18 reemplazado por el siguiente: procedimiento sancionatorio. Las contravenciones de esta ley o de su reglamento serán sancionadas conforme al procedimiento establecido en la ley número 18.287 y será competente para conocer y resolver el juzgado de policía local del lugar de emplazamiento del elemento publicitario. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19, 20 y primero transitorio y en los artículos 20 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a las infracciones de dicha ley, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones o de los instrumentos de planificación territorial y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo sexto del título tercero del decreto con fuerza de ley número 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas respecto a las infracciones a dicho título. O sea, le cae la grande. Aquí hay alguna diferencia, no sé si el sí. Diputado, don Gonzalo, ¿se quiere hacer alguna precisión? Don Gonzalo. Bueno, presidente, es lo que comentaba antes, que había que precisar mejor el procedimiento sancionatorio. Lo aprobaba en primer trámite, decía, toda contravención a esta ley y su reglamento será sancionada con multa de 10 a 200 UTM. ¿Qué pasó? Que los jueces de policía local también hicieron presente que ese tipo de reglas tan básicas para procedimiento sancionatorio eran complejas de aplicar después, porque no fijaba el criterio cuándo la infracción era leve y cuándo era gravísima, y cuándo la multa tenía que ser de 10 UTM o de 200. Entonces quedaba un poco al arbitrio en criterios muy amplios, de 10 a 200 y sin fijar más criterio. Entonces se establece este principio general de que las contravenciones
a la ley y a los reglamentos se sancionen conforme a la ley 18.287, que es la de los juzgados de policía local, y sin perjuicio de otras normas aplicables, y se agrega, que es lo que viene después, los nuevos artículos 29 y 30, donde el 29 hace un catálogo de infracciones, distinguiendo entre la gravísima, grave, menos grave y leve, y el 30 que establece los tipos de sanciones, y donde aparece la eliminación del registro, la multa, la suspensión del registro o la amonestación por escrito en el registro. Entonces, le dan más herramientas a los jueces de policía local para poder determinar con precisión cuál es la sanción aplicable a un determinado incumplimiento y que no que quede en un tema muy abierto, que tiene que ver también con principios básicos del derecho administrativo sancionador, o sea, que esté lo suficientemente descrito la sanción que se va, las infracciones que se van a sancionar y cuáles son las sanciones que se van a aplicar. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Diputado? Sí, también me asalta una duda, presidente, y se la voy a hacer también a Gonzalo Gacitúa. Es que entre la normativa que se cita aquí en el artículo 28, no se considera la ordenanza local de propaganda y publicidad. Citamos la Ley General de Urbanismo por el tema, ¿no es cierto?, de las alturas, de los permisos de construcción, la ordenanza, que bastante ya la conocemos, que es el reglamento de la ley, y el plan regulador, que normalmente en materias de publicidad no se mete mucho, para ser franco, pero la ordenanza local, que va a ser la que va a definir las condiciones y características de la publicidad, no quedó citada. No me acuerdo si eso fue una omisión, yo me acuerdo haberlo planteado, pero no aparece aquí en el comparado. Probablemente se nos pasó. No sé si Gonzalo tiene alguna explicación por eso. Sí. Tengo una explicación, presidente, por su intermedio le respondo al diputado. Lo que pasa es que, a ver, en el inciso primero está establecido que las contravenciones de esta ley se sancionan conforme al procedimiento y el juez de policía local es el competente. Por lo tanto, contravenir la ordenanza local de propaganda y publicidad es una forma de contravenir la ley de publicidad que se está tratando acá. Por lo tanto, debiera quedar cubierta en el inciso primero. Lo que agrega el inciso segundo es que ese procedimiento especial de esta ley no obsta a que, por ejemplo, no me voy a ir a la Ley General de Urbanismo y Construcción, me voy a quedar, por ejemplo, con el ejemplo final del Ministerio de Obras Públicas, que es la Ley de Caminos. Y ahí también hay un procedimiento sancionatorio y que podría ser aplicable por otro tipo de infracciones, ¿ya? Una cosa es que no se esté cumpliendo la ley de publicidad y otra cosa es que ese mismo letrero incurra en otro tipo de incumplimiento que también sea sancionable por la ley de caminos o por la ley general de urbanismo y construcciones. ¿Qué pasa? Que, por eso dice en lo anterior, sin perjuicio lo establecido en los artículos 19, 20, primero transitorio de esta ley, y después dice, y en los artículos 20 y siguientes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones respecto a infracciones de dicha ley, ordenanza general y instrumento de planificación territorial. Porque los artículos 20 y siguientes de la Ley General nada dicen de la ordenanza local de propaganda y publicidad. Si hubiéramos puesto en esa enumeración de instrumentos a la ordenanza local de propaganda y publicidad, estaría quedando discordante con la referencia que está haciendo, porque finalmente lo que está haciendo es remitirse al artículo 20 y siguientes de la Ley General, donde habla de las infracciones a esa ley, a la ordenanza y a los IPT, el instrumento de planificación territorial, pero no a las ordenanzas locales de propaganda y publicidad que quedarían incluidas en las contravenciones a la ley mencionadas en el inciso primero. No sé si con eso queda claro, es un poco trabalengua lo que estoy diciendo, pero por ahí va. Diputado. Clarísimo, clarísimo que quedó considerado, está en la ley 18.287, lo que tiene que ver a ordenanza. No había reparado en eso. Gracias, Gonzalo. ¿Todos de acuerdo? ¿Votamos? Muy bien, presidente. Senador Soria. Sí. Senador Aravena. Muy bien. Señor presidente. A favor. Mira, yo tengo un problema que en mi oficina tengo que atender personas que vienen de Antofagasta y ya creo que hay sesión especial a las 3. Entonces, tendría que decir que cumplido los objetivos, se levanta la sesión. Recording stopped. Muchas gracias a todos. Perdón, que estén muy bien. Gracias. Sí. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo Chao. muy gentil, ha sido, muy clarificador. Sus observaciones. Gracias, presidente.